Arrancamos el mes de diciembre, último mes del año 2023. Está empezando a verse cómo durante esta semana empezamos a ver cómo se distribuye el dinero, se va poco a poco rotando el dinero de las grandes, que eran las que primero habían avanzado dentro del rally, se va distribuyendo al resto del fondo de mercado, al resto de sectores y de acciones más pequeñas. Todo el dinero se empieza a mover ahí. Vamos a ver qué tiene que seguir pasando para que el rally aguante, vamos a ver la evolución de este rally y qué debemos seguir a partir de ahora. Vamos a mirar también qué esperar de diciembre, del mes de diciembre estacionalmente, y vamos a ver luego lo que está pasando con el oro, que se aproxima a máximos históricos, triple techo que tiene. Vamos a ver qué puede hacer ahí, qué está pasando, por qué está subiendo el oro de repente ahora a finales de 2023. También vamos a ver qué está pasando con la renta fija y por supuesto con el repo de la Reserva Federal, la facilidad repo, donde vemos que sigue colapsando y vamos a ver qué significa eso para la liquidez del mercado, por qué la liquidez del mercado está subiendo pese a lo que está pasando y pese a que la Reserva Federal sigue haciendo el QT, esa reducción del balance, esa reducción de bonos que tiene. Bueno, arrancamos y miramos sobre todo lo que os decía, ¿no? Vemos cómo esta semana empieza nano y small caps. Hace un minuto veíamos cómo las grandes pues están empezando a corregir un poco, empiezan a tocar resistencias también, empiezan a consolidar un poco tras una subida anterior bastante brusca y ahora empezamos a ver cómo el resto del mercado está empezando a acompañar. Enseguida vamos a profundizar sobre esto, pero esta semana se la llevan las nano caps y las small caps, las micro caps también lo hacen mejor que las mega y de hecho las mega corrigen esta semana, ¿vale? El resto pues sube y con subidas bastante interesantes. Si miramos en el retorno de una semana, vemos sobre todo en industrias un poco más cíclicas, industriales, consumo cíclico, hacerlo bien. Real estate también, entiendo que esto por la bajada que se está dando de los intereses hipotecarios, que pese a que siguen en unos niveles excesivamente altos, están reduciéndose un poco, desde el 7 y pico por ciento, están pasando alrededor del 7%, lo que está permitiendo a lo mejor que real estate vuelva a ganar un poco de alivio. Si miramos sobre todo movimientos cíclicos, materiales básicos, industriales, consumo cíclico, a medida que también se ha publicado la segunda revisión del PIB del tercer trimestre. Recordáis que el PIB tiene hasta 3 revisiones, por tanto hemos visto la segunda revisión del tercer trimestre, que pone el PIB, creo que si no me equivoco, en el 5,2%, se revisa del 5 al 5,2. Vamos a ver exactamente enseguida luego en el vídeo cómo se desglosa eso y qué es lo que hay realmente detrás de este incremento en el PIB y sobre todo por qué la renta fija no se lo cree, ¿de acuerdo? ¿Por qué la renta fija no se cree este 5,2%? Porque la renta fija, los intereses están cayendo. Si realmente la economía estuviese hiperbollante y creciendo a una velocidad muy drástica, los intereses se mantendrían en unos niveles de referencia bastante altos y no cederían tantos puntos básicos como han cedido en las últimas semanas. Pero ahora empieza diciembre, el último mes del año. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Bueno, así se comporta con la tabla que comparte Top-Down Charts, la rentabilidad normalmente que genera el mes de diciembre. Esto lo que está haciendo es medir desde 1964 hasta el año 2022 cuáles han sido los retornos del mes de diciembre de media. Y de media suele ser un mes que genera un 1,2% de retorno. No es el mejor mes porque noviembre suele ser más rentable, abril suele ser más rentable también, pero es el mes que más probabilidades junto con abril tiene de acabar en positivo. Fijaros que tiene un 71% de probabilidades de acabar en positivo, teniendo el mejor mes registrado desde el 64 a 2022 un 11% de rentabilidad y el peor un 9% de rentabilidad. Diciembre es un mes que estadísticamente, eso lo he visto también a Carson Research y lo comparte también Optuma, estadísticamente el mes de diciembre tiende a ser bastante plano en la primera mitad del mes. Suele ser de nuevo ese conocido como rally de Navidad, que abarca los últimos días de diciembre y los primeros del año siguiente, donde se suele ver ese mayor retorno, ¿no? Por lo tanto, mes de diciembre que estacionalmente, ellos están midiendo desde 1950, ¿vale? Optuma está aquí haciendo un research desde 1950, dice que normalmente, como hemos visto antes ya, en el 70% aproximadamente de las ocasiones, diciembre suele ser positivo. No olvidemos que hay un 30% de probabilidades de que sea negativo, ¿vale? Esto no te asegura nada, pero dicen que normalmente lo que dice la estadística es que la primera mitad del mes, la primera parte del mes es bastante negativa y la segunda, la parte final del mes suele ser donde se generan los retornos, ¿vale? Bueno, seguimos con el intento de rally, por ahora se va desarrollando el rally y la duración. Ya llevamos unas cuantas semanas con el mercado subiendo, veíamos que la fase 1 en las anteriores semanas eran las líderes, por lo tanto las líderes han sido las primeras que han empujado, esas megacaps tecnológicas, y la fase 2 decíamos que era la de fondo de mercado, donde el resto de mercado tiene que empezar a acompañar el rally. Tenemos que ver que la amplitud mejora, básicamente el Russell 2000, el S&P 500 Equal Weight, estos empiezan a romper resistencias al alza. Los líderes por ahora, también es importante que mientras esto se desarrolla, la fase 2 se desarrolla, ¿de acuerdo? Es importante que los líderes se mantengan en un nivel también importante, no empiecen a caer, porque si empiezan a caer los líderes, pese a que haya una rotación hacia las pequeñas o hacia las medianas, si los líderes
líderes caen, estas acabarán cayendo. Por lo tanto, los líderes se deberían mantener consolidando y estas empezar a subir. Eso sería una buena rotación, eso sería una rotación sana, donde tienes a los líderes que se calman y esperan a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, que son las que se han quedado más atrás. Por ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vemos un Nasdaq 100 que por ahora está aguantando el máximo, la del máximo que vio este año, en julio de este año, en el rally de verano de este año, y está aguantando ese nivel, está consolidando, lleva ya unas cuantas sesiones consolidando en esta zona y como vemos parece ser que no quiere perderlo. Este día sí que podríamos contarlo en el Nasdaq como día de distribución porque cayó más de un 0,20%, recordad que los días de distribución son días donde se cae más o igual a un menos 0,20% y con un volumen superior al volumen del día anterior. Por lo tanto, este volumen fue bastante más grande que el del día anterior y aquí cayó más de un 0,20. Lleva el Nasdaq un día de distribución y el S&P 500 lleva otro día de distribución, que fue otro día anterior que se produjo. Por lo tanto, tenemos 1 y 1 en cada índice. No es preocupante todavía, pero claro, si se empiezan a acumular 4 o 5 días de distribución, ahí es cuando hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque ahí es cuando el rally se podría dar por empezar a torcerse. Si miramos la consolidación que se está produciendo aquí, pues es un nivel muy importante a aguantar. Todavía le quedaría un gap por cerrar en esta zona, lo cual es preocupante porque a lo mejor quiere ir a buscarlo, pero mientras aguante este nivel sería mucho más positivo a medida que las pequeñas empiezan a incorporarse. Creo que le hace falta consolidar al Nasdaq, a las líderes les hace falta consolidar un poco, deberían a lo mejor retroceder un poco o consolidar en estos niveles un tiempo sería lo ideal. Si empezamos a ver debilidad, si empezamos a ver que pierden, sobre todo esta zona, este FIBO, ¿de acuerdo? Empezamos a perder esa media básicamente de 20 sesiones, más o menos en los 380 puntos del QQQ, del Invesco, pues entonces empieza a ser bastante zona bastante peligrosa y esto vendrá acumulado seguramente. Si esto se produce habrá distribución y entonces empezaremos a tener señales de cuidado. También miramos el semiconductores, el ETF semiconductores, porque también ha sido un ETF líder, ha sido un sector líder que ha liderado durante 2023 junto a las grandes tecnológicas, por lo tanto se está comportando de hecho básicamente igual. Vemos esa rotura y vemos una consolidación un poquito más débil que el QQQ, empezamos a ver un poquito más de debilidad porque parece que intenta perder este nivel de soporte, pero parece ser que en varias ocasiones lo ha intentado cerrar, intenta cerrar esa vela, a lo mejor intenta buscar esta zona de apoyo, aprovechando para cerrar este gap que está buscando. De todas formas, lo ideal sería que no bajase de los 158 en el SMH, ¿vale? En el ETF de semiconductores. De hecho, si miramos la amplitud, vemos que sigue mejorando. ¿Os acordáis que veíamos hace unos cuantos meses esta rotura de la tendencia bajista de la amplitud? Esto lo que muestra es el porcentaje de empresas que están por encima de su media de 200 en el NYSE, en el S&P 500 y en el Nasdaq. Y vemos que ese porcentaje está cada vez mejorando. Vemos que, por ejemplo, de hecho se ha vuelto vertical esta semana, ha subido bastante. En el S&P 500 ya hay un 66,6% de las empresas que está por encima de la media de 200. Así que eso, si va mejorando, es buena señal. Obviamente suele llegar a un tope donde ya no tienes mayor expansión, ya simplemente te mantienes por encima de la media de 200 y ya está. Pero mientras esto siga expandiéndose, pues genial. Algo interesante que podría pasar con las small caps, fijaros, porque el IWM semana pasada estábamos pendientes de esta rotura, hubo varios intentos. El lunes intentó romper, no lo consiguió, hubo un rechazo. El miércoles, esto fue semana pasada, disculpad. El miércoles, creo, de esta semana, efectivamente, el miércoles de esta semana intentaba romper, no lo consiguió y ha sido el viernes cuando ha conseguido romper la resistencia de la media de 200. Y fijaros la vela con la que ha roto la resistencia de la media de 200. Un viernes donde se ha visto mucha amplitud, un viernes donde las pequeñas han empujado sobre todo, el Russell 2000 ha empujado mucho y pues mientras el Russell 2000 siga rotando, siga beneficiándose de esta rotación, de esta consolidación que estamos viendo en las grandes, el dinero sale de aquí y poco a poco rota a las pequeñas y esto lo ideal sería que siga desarrollándose mientras las líderes esperan y luego todo junto empiece otra vez a tirar, ¿no? Tiene el IWM de hecho resistencia aquí y vais a ver lo interesante, fijaros. El otro día en la comunidad, el lunes pasado, hace una semana, compartía esto. Decía, fijaros en Nvidia lo que suele hacer cuando toca resistencia. ¿Nvidia? ¿Por qué Nvidia? Bueno, porque al final Nvidia prácticamente es la líder y prácticamente se mueve igual que el Nasdaq 100. Que el Nasdaq 100 y que el SMH, porque además es una empresa de semiconductores, por lo tanto se mueve prácticamente igual que los líderes. Entonces puse Nvidia en el gráfico naranja, como podéis ver identificamos tres techos. Cuando Nvidia empieza a buscar resistencia y corrige, aquí tenemos el ratio del Russell 2000 y WM contra Nasdaq 100. Por lo tanto, si sube, es que el Russell 2000 lo hace mejor que el Nasdaq 100, ¿vale? Y aquí tenemos el ratio del Dow contra el Nasdaq 100. Lo mismo, si sube, es que el Dow supera al Nasdaq 100.
Y si os fijáis, cuando Nvidia corrige, toca resistencia y empieza a corregir, el Nasdaq 100 corrige también, por supuesto, y el ratio del Russell 2000 contra el Nasdaq o del Dow Jones contra el Nasdaq lo empiezan a hacer mejor. Fijaros, aquí lo mismo, corrige, los ratios empiezan a hacerlo mejor, corrige, los ratios empiezan a hacerlo mejor, corrige, los ratios empiezan a hacerlo mejor. Aquí la gracia era que se identificó un trade interesante donde, por lo que esta semana podríamos seguir viendo ese comportamiento si Nvidia sigue corrigiendo tras tocar esa resistencia, ¿no? Se identificaba un momento en el que posiblemente la semana iba a mejorar el Russell 2000, lo iba a hacer mejor y el Dow Jones lo iban a hacer mejor que el Nasdaq 100. Por lo tanto, se identificaba una semana donde podrías abrir un long, esto para los traders, ¿no? Puedes abrir un long Russell 2000, short Nasdaq, long Dow Jones y te quedas con el short Nasdaq, ¿no? Y entonces te hubieses beneficiado de este movimiento. Y aprovecho, de hecho, para el que le interese todo esto y aprender un poquito de todas estas mecánicas, si le interesa que sepa que he subido un curso gratuito de aproximadamente unas 2 horitas, un poco menos, de ETFs, de todo lo que debes saber de ETFs, no solo para identificar cosas así en el mercado, sino también para aprender sobre este instrumento de inversión, este producto de inversión y poder crear tu propia cartera, ya seas un inversor activo o pasivo. Recuerda que te lo dejo abajo en la descripción por si te interesa. ¿Qué podemos ver? Pues que en los momentos en los que Nvidia empieza a retroceder, el Russell 2000 y el Dow Jones lo empiezan a hacer mejor que el Nasdaq. Empieza ese dinero, es lógico, ¿no? Empieza ese dinero a rotar a las pequeñas y medianas o a otros sectores, como por ejemplo sectores donde están más las empresas del Dow. Claro, a partir de aquí algunos se habrá dado cuenta de algo muy interesante y es, claro, Javier, pero siempre que ha pasado esto y Nvidia ha empezado a corregir, el rally nunca se ha mantenido y aunque las small caps lo han hecho mejor y el Dow Jones lo ha hecho mejor, luego ha habido un momento donde al final todo ha seguido cayendo y haciéndolo peor que el Nasdaq 100. Efectivamente, para que esto se mantenga necesitamos que los líderes no caigan, ¿vale? No, es importante que los líderes aguanten, que esa es la clave, ¿no? No solo que empiece a hacerlo mejor el Russell 2000 y las pequeñas y medianas, por lo tanto Russell 2000 o RSP, por ejemplo, S&P 500 equal weight, sino que además las líderes aguanten. Si las líderes se mantienen consolidando y aguantan niveles importantes y el resto del mercado lo empieza a hacer bien, serán aún más confirmaciones de que el rally puede aguantar. Pero que no pase como pasó en verano, que Nvidia empezó a flojear, el dinero rotó al Dow Jones y al Russell 2000, pero luego el mercado siguió cayendo. No queremos eso. Queremos que el dinero rote a las pequeñas y al Dow Jones, pero queremos que los líderes aguanten zonas importantes, aguanten soportes importantes que todavía tienen, ¿de acuerdo? Y medias importantes. Si miramos además, tenemos el S&P 500 equal weight, el que le asigna todo el mismo peso al S&P 500, que es el RSP, y estamos viendo que tiene una zona de resistencia, ¿vale? Así que importante ver qué pasa en esta resistencia. S&P 500 también tiene zona de resistencia. IWM has tenido un velote el viernes, a lo mejor podría buscar esta zona. Tiene una resistencia aquí también muy importante, por lo que parece ser una semana donde también llegamos a zonas de resistencia, ¿vale? Fijaros el S&P 500, que no hemos mirado, S&P 500 también una resistencia importante, por lo que lo lógico sería que con la tralla que llevamos de subida y siendo diciembre, el inicio de diciembre, un poquito más tranquilo o un poquito más lateral, lo lógico sería que estas resistencias se tranquilizasen un poco, que el mercado consolidase un poco antes de romperlas. Por lo tanto, cierto retroceso a lo mejor esta semana podría ser de esperar, no me extrañaría. Lo importante es que de nuevo no se acumule distribución. Si tenemos retroceso esta semana y no hay distribución, no me preocuparía tanto. Si tenemos un retroceso donde se acumulan 3 días de distribución, entonces sí me preocuparía, ¿vale? El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Hablemos del oro, porque el oro también se aproxima a máximos históricos. Fijaros, comparto un gráfico muy interesante de Tavi Costa porque a veces no lo vemos, ¿no? A veces lo que nos pasa es que miramos todos los activos expresados en dólares y el problema de eso es que siempre estamos mirando con el sesgo de dólares. Pero a veces cuando miramos el oro expresado en otras divisas vemos la realidad de cómo protege al poder adquisitivo, porque claro, el dólar al final ha sido la divisa en el último año, en 2022, que mejor se ha comportado contra el resto de divisas, por así decirlo. De hecho, ha habido divisas como el yen que han caído una barbaridad. Si miramos, pues el oro expresado en yenes, fijaros el subidón que lleva, por lo que para los japoneses haber tenido oro
ha sido un muy buen trade. Ha sido, de hecho, una muy buena operativa porque fijaros lo que ha subido el oro en los últimos años expresado en yenes. Si lo miramos en dólares, pues todavía no ha roto tanto porque también el dólar se ha mantenido fuerte en el año 2022 a medida que los tipos de interés subían y también porque el oro no ha destacado por la subida de los intereses. La subida de los intereses le ha penalizado durante todo el año 2022. Sin embargo, ahora se está aprovechando de la bajada que está habiendo de los intereses en el largo plazo. Recordemos que los intereses estaban cercanos al 5%. Bueno, pues la bajada que ha habido ahora hasta el 4 y algo por ciento, pues eso le ha beneficiado muchísimo al oro, que se aproxima a un triple techo. Fijaros, ya se están compartiendo un montón de gráficas, todo el mundo está vigilando ese triple techo del oro. Lo llevamos vigilando, ya la última vez lo vigilamos en ese rally que hubo en verano, no consiguió romper, volvió a corregir. Sí que es verdad que el mínimo fue un poco más alto que el anterior, por lo tanto eso es buena señal, y ahora vuelve otra vez a aproximarse al máximo, que veremos si tiene fuerza para conseguirlo. Lo importante son las bases. En el momento que rompa esta base, gente, es de 12 años, es un cap and handle de 12 años. Esta era la figura, de hecho, favorita de William O'Neill. No es un cap and handle perfecto, la verdad que sería más bien un cap with base, con una base aquí muy grande, porque ha generado aquí una base, no es solo un handle, aquí hay una base bastante grande, pero vemos que al final la base que está generando es de 12 años. 12 años consolidando, 12 años generando una base muy grande, como pues generó aquí, pues como generó aquí, y luego pues según después de las bases, cuando se rompen esas bases es cuando vienen los rallies grandes, ¿no? Aquí pues por ejemplo vino un rally enorme que fue después de una base de 27 años. Bueno, pues ahora en una base de 12 años pues podríamos esperar un rally importante siempre y cuando esto se consiga romper. De nuevo, no queramos ser los primeros, esperemos confirmaciones siempre y cuando no estemos ya dentro, ¿vale? Si uno está invirtiendo en el oro por el largo plazo para proteger su poder adquisitivo, genial, me parece perfecto. Pero si es para hacer un trade, esperemos siempre, si alguien se quiere unir a un trade, esperemos siempre que esto se rompa y se confirme, que realmente hay una rotura. Fijaros, tenemos aquí los niveles, aquí el rechazo fue impresionante, aquí tuvimos rechazo incluso un poquito antes y aquí tenemos el nivel máximo que se vio en julio de 2020. Aquí fue lo de la guerra y ahora pues fue este verano y ahora pues se aproxima de nuevo a esa resistencia. Lo ideal sería ver la rotura, lo ideal sería también ver bastante volumen en los ETFs generales, sobre todo en el GLD, el del SPDR, y ver si esto se confirma. Si realmente se confirma, pues uno puede ir aportando poco a poco, ¿no? No todo de golpe, sino que uno aporta si hay rotura, y lo ideal después de una rotura fuerte es buscar una consolidación y un apoyo en esa rotura para hacer una especie de retest y luego que esa rotura aguante, que ese soporte aguante. Que es lo bueno, ¿no? Se puede hacer una S rompa y hay una rotura interesante, se puede meter una entrada con stop loss por debajo de la rotura por si no se consiguiese aguantar, ¿no? Pero en principio, pues veremos qué tal. Yo personalmente me ha gustado mucho lo que están haciendo las mineras junior. Sí que es verdad que algunas personas dicen que vamos a volver a tener otro techo más debido a lo que están haciendo las mineras, que no están acompañando del todo, pero a mí las mineras sí que me parece que vienen bastante fuertes. Empecé a ver hace unos días un montón de volumen, un montón de acumulación en esta zona. Me gustaba la rotura de esta tendencia bajista y veníamos como rompía la media de 200. Fijaros que esto fue el lunes pasado o el martes, no sé cuándo fue, donde el GDX cotizaba 36, atentos a la rotura, recupera tal, se puede entrar para un sub interesante. Personalmente entré, creo que ya le hago un 9% a las mineras junior porque han subido disparadas. Fijaros que llevan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 velas seguidas en positivo y bueno, y veo mucha fuerza en las mineras junior. Buenos volúmenes, veo muchísima fuerza. Ahora obviamente podríamos buscar un pullback a esta zona, pero me gusta lo que estaba viendo en las mineras junior. Venían con mucho momentum y espero que así sea. De todas formas, independientemente de lo que haga el oro, gente, creo que aunque el oro se mantenga en $2.000 la onza, creo que la valoración que hay ahora mismo en mineras es ridícula. Están cotizando a múltiplos ridículos. Literalmente hay mineras que tienen la onza en suelo regalada. Entonces, bueno, pues obviamente entiendo la parte del ciclo, entiendo que les han subido los costes, pues sí, también el tema de la subida de intereses, obviamente, pero bueno, hay mineras que están cotizando realmente muy baratas. Si uno quiere un poco exponerse ahí a alguna minera junior o incluso una minera un poco más senior, esas cotizan un poco más caras, pero las juniors, sobre todo las pequeñas, están cotizando unos múltiplos que son acojonantes. Bueno, y la pregunta del siglo, ¿por qué sube el oro? Pues de nuevo por los tipos reales. ¿Os acordáis que hemos dicho siempre que la relación del oro realmente es con los tipos reales, no con la inflación? Fijaros, la gente dice, el oro es un protector contra la inflación. Cuando la inflación sube, compra oro. Vale, que alguien me explique entonces por qué ahora que la inflación se está desinflando, que está bajando en términos anuales de cambio, ¿por qué el oro está subiendo?
porque realmente el oro no correlaciona a corto plazo, a corto plazo o medio plazo con la inflación. El oro correlaciona a largo plazo con la inflación, por supuesto, es un activo fenomenal para mantener el poder adquisitivo en el tiempo y está demostrado, pero en el corto y medio plazo lo que correlaciona sobre todo con el precio del oro son los tipos reales. Los tipos reales no dejan de ser el tipo real, vamos a ponerlo aquí, no deja de ser el tipo nominal menos la expectativa de inflación futura. ¿Por qué? Porque el tipo real, aquí estamos mirando el 10 años, pues el tipo real a 10 años es el tipo nominal a 10 años que está ahora mismo en el, vamos a verlo exactamente, 4,2%, este es el interés del bono a 10 años, menos la expectativa de inflación. ¿Cómo se saca la expectativa de inflación a 10 años? ¿Eso de dónde sale? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es la inflación a 10 años? ¿Quién me la va a decir? Pues eso se saca del mercado de tips, de los bonos ligados a la inflación. Nosotros podemos comprar ahora un bono que en vez de ser un bono normal es un TIPS, y el TIPS es Treasury Inflation Protected Securities, que básicamente te está protegiendo contra la inflación. ¿Contra qué inflación? Pues contra la inflación esperada que está deduciendo para los próximos 10 años. ¿Y cómo se calcula esa inflación esperada? Bueno, pues hemos dicho que el tipo real, que es este, porque te está pagando un 1,99%, ¿vale? Es igual al tipo nominal, que hemos dicho que es el 4,2%, que es lo que paga el bono nominal a 10 años, menos la expectativa de inflación. Pues de aquí se deriva la expectativa de inflación todo el rato. Por lo tanto, sabemos que aproximadamente la expectativa de inflación tiene que estar alrededor del 2,1 o 2,2%. Entonces, ¿qué ha pasado para que los tipos reales caigan? Pues que los tipos nominales han caído muchísimo y la expectativa de inflación se ha mantenido plana, porque, bueno, no ha habido ningún tipo de anomalía rara en los datos de inflación para que el mercado descuente que la inflación va a repuntar. De hecho, al revés, las expectativas de inflación incluso han caído ligeramente, pero lo han hecho a una velocidad más lenta que lo que lo ha hecho los tipos nominales. Fijaros la caída de los tipos nominales cuando llegaban al 5%, que han caído drásticamente hasta el 4,2%. El otro día me volvieron a preguntar si era buen momento para ampliar duración en las carteras. Ya sabéis que hace unos cuantos meses estuvimos viendo un vídeo todo esto, ¿vale? Por si queréis ir, os lo recomiendo. Ahí tratábamos un poco el tema de cómo ir aportando poco a poco alrededor del 5% de interés en los bonos a largo plazo. De hecho, veíamos cómo se estaban generando las mayores compras de institucionales en renta fija a largo plazo y veíamos que eso normalmente suelen acertar, ¿vale? Frente a que el institucional normalmente tiende a fallar en otros mercados, en el mercado de renta fija, las últimas veces que ha comprado fuertemente tiende a acertar bastante. Entonces, bueno, ha habido un primer rebote del TLT, también es verdad que el TLT viene de una caída impresionante. Aquí estamos viendo bonos con una duración aproximada de 17 años, ¿vale? Son bonos de más de 20 años de vencimiento y una duración de aproximadamente 17, y estamos viendo cómo está subiendo a medida que el interés de los bonos, en este caso estamos mirando el interés del 10 años, no está haciendo referencia a la misma duración, pero bueno, estamos mirando el interés del bono a 10 años que ha caído desde el 5%, donde empezaba a encontrar demanda, hasta el 4,2%. ¿Por qué han caído tanto los intereses de repente si realmente la economía todavía no se ha roto, si realmente la economía todavía está mostrando que sigue fuerte? Pues realmente han caído por la emisión del Tesoro. Recordar que hace unos meses el Tesoro cambió, sobre todo las emisiones, el papel que iba a soltar en tramos largos, lo redujo bastante y sobre todo se enfocó en tramos cortos. Ahí es donde amplió muchísimo la duración con un objetivo concreto, y es permitir que no hubiese más problemas en el sector bancario. Y enseguida vamos a ver cómo lo está haciendo, porque esto lo está consiguiendo drenando el repo. Enseguida vamos a explicar esto exactamente qué significa. Como vemos, pues los intereses han caído fuertemente. Obviamente aquí estás en un nivel en el que podrías ir a buscar esta zona perfectamente, la zona aproximadamente del 4%, por lo que no lo veo inviable, pero a partir de aquí es un soporte muy importante para los intereses. Aquí podríamos ver cierto intento de rebote de los intereses y que se mantuviesen cercanos al 4% durante un tiempo, hasta que empiecen a haber datos. Yo me iría exponiendo poco a poco a duración a medida que varios datos económicos vayan deteriorándose. Por ejemplo, PMIs empeoran, enseguida vamos a ver el PMI de este mes, pues me expongo un poquito a duración. El mercado laboral se va poco a poco deteriorando, pues me voy exponiendo más y más a duración, porque si hay una recesión, esto finalmente caerá drásticamente, y ahí es cuando el precio del bono girará también. ¿Cuándo uno puede exponerse también a duración? A medida que los datos de inflación empiezan a mostrar lecturas por debajo del 3%. Fijaros que si anualizamos el PCE o el CPI, y empieza a acercarse a ese objetivo del 3% y a situarse por debajo, ahí es cuando la correlación entre bonos versus acciones empieza a ser negativa otra vez. Porque recordar, cuando la inflación está por encima, anualizada por encima del 3%,
ahí es cuando la correlación entre bonos y acciones es malísima, es positiva. Entonces eso es malísimo, porque ¿para qué vas a tener bonos y acciones si los dos van a caer y vas a perder dinero con los dos? No tiene sentido. Tú cuando diversificas es para diversificar correlación, ¿no? Entonces, las carteras 60-40, de hecho, a medida que ha bajado la inflación, este mes ha sido su mejor mes. Han subido una barbaridad, no sé si ha subido un 7% la cartera 60-40 este mes. Claro, a medida que siga bajando la inflación y no haya repuntes en los datos de inflación, entonces los bonos y las acciones volverán a descorrelacionar y se vuelve bastante interesante para los hedge funds o incluso para las familias o lo que sea, buscar esas carteras 60-40, otra vez 60% renta variable, 40% renta fija, siempre y cuando la inflación tienda hacia ese 3%, incluso creamos que va a seguir reduciéndose, ¿no? De hecho, el TLT se acerca a resistencia, ¿vale? Después de este movimiento fuerte, a lo mejor vemos cierta resistencia también aquí, ¿no? Entramos en el... Coincidiría a lo mejor esta semana, fijaros que como todo está en resistencia, coincidiría que pudiesen a lo mejor los intereses rebotar un poco, el TLT ver resistencia y las bolsas ver un poquito de resistencia también durante unos días. Veremos, ¿vale? Porque se está acercando todas las resistencias importantes. Vamos a ver qué pasa para la próxima semana. Bueno, gente, ya hemos tenido datos de PIB. Fijaros que a pesar de que los intereses caen, los datos de PIB de revisión del tercer trimestre han sido buenos. A pesar de que estos datos se siguen revisando al alza y parecen extraordinariamente buenos para el gobierno de Biden, el mercado de renta fija está poco a poco viendo que a lo mejor el mercado, la economía se está enfriando. Entonces el mercado de renta fija está reflejando eso con los intereses. Puede ser, es simplemente una hipótesis. Si miramos qué es lo que se saca de este 5,2%, cómo se desglosa, bueno, pues sobre todo lo que ya habíamos hablado, ¿no? Que el 5,5% de crecimiento del gobierno es impresionante, ¿no? O sea, prácticamente esto es lo que se está consiguiendo por todo el endeudamiento que está llevando a cabo el gobierno. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el PIB cuando a medida que sigan subiendo los tipos de interés y a medida que los costes de financiación empiecen a impactar, porque todavía no están impactando tanto, ni a las familias ni a las empresas? Porque las empresas se refinanciaron muy bien en 2020 a tipos muy bajos, aprovecharon ese momento. Las familias también están muy bien financiadas porque prácticamente la media de las hipotecas es del 3,5 en Estados Unidos. Entonces, es una cuestión de tiempo, ¿no? A medida que van afectando los tipos de interés, subiendo, claro, a partir de ahí, si quitas el gasto gubernamental, la pregunta es, ¿va a durar mucho más la economía? Y eso es lo que preocupa, ¿no? Si la economía va a poder sustentarse una vez el gobierno tenga que empezar a recortar el gasto por un problema de pago de intereses que podría venirle en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo si hay nuevas elecciones y a lo mejor los republicanos ganan y dicen vamos a recortar mucho más el gasto, veríamos cómo impacta en el PIB que esto se reduzca, ¿no? Y por supuesto en el consumo, al final el consumo es el 70% del PIB, fijaros, y luego el gasto gubernamental es el 17%, prácticamente estas dos partes son las más importantes. Si miramos el gasto del consumidor, 3,6%, el consumidor todavía está gastando. De hecho, Black Friday se informó que había sido un récord según Mastercard y no sé qué más proveedor. Bueno, pues bueno, veremos este Q4 si hay el último pico de gasto y luego ver en 2024 si ese gasto se mantiene. Lo que está claro es que el sector manufacturero sigue bastante pocho. Hubo una recuperación en verano, esa recuperación ya se ha evaporado y sigue en niveles bastante drásticos. El PMI ha salido en 46,7, mismo nivel que el mes anterior, ¿vale? Sigue en contracción, lleva todos estos meses en contracción desde septiembre más o menos, ¿no? Más o menos sí, septiembre aproximadamente de 2022 en contracción por debajo de 50, eso significa que la economía, el sector con respecto al mes pasado se ha contraído. En este caso estamos hablando del sector manufacturero en Estados Unidos y vemos que pues todo sigue en negativo, ¿no? Vuelven a caer los inventarios, cae la producción, caen los nuevos pedidos, cae el empleo. Vamos, que vamos a esperar en el siguiente dato de empleo, seguramente veamos otra vez caída de nóminas en la parte manufacturera. Vamos, sin dudarlo, por el PMI lo que está indicando. Vamos a ver, claro está, cómo aguanta el PMI de servicios, que lo conoceremos estos días y claro, ahí es donde tenemos el diferencial, ¿no? Y por último, gente, una pregunta que habéis hecho mucho y que vemos esta semana también otra vez caer, es esa facilidad del repo inverso. No me voy a enrollar mucho porque hice un vídeo específico que lo tenéis en el canal, si miráis los últimos vídeos veréis que es uno del repo inverso, donde vemos esta facilidad que se está hundiendo, que se sigue hundiendo, sigue cayendo drásticamente. Básicamente esto es dinero, para resumirlo rápido, dinero que estaba depositado en la Reserva Federal, en el balance de la Reserva Federal, generando un interés por parte de los fondos monetarios, ¿vale? Los fondos monetarios, que son fondos donde tú simplemente metes el dinero para mantenerlo a salvo y generar un rendimiento, pues los fondos monetarios pueden entrar en el repo de la Fed, estaban metidos un montón de dinero en el repo de la Reserva Federal, repo inverso, donde estaban generando un interés por mantenerlo ahí. ¿Qué pasa? Que ahora las letras del Tesoro a corto plazo están pagando un interés que es superior al interés que paga el repo. Por lo tanto, lo que han hecho los fondos monetarios ha sido
sido mover todo ese dinero que estaba en el repo a las letras del tesoro, a la emisión de letras del tesoro, por lo tanto deuda a corto plazo. ¿Qué pasa? Que claro, ¿esto que está permitiendo? Está permitiendo que el tesoro emita deuda y esta deuda sea absorbida por los fondos del mercado monetario, por este dinero que tiene el mercado monetario. Entonces no tiene que encontrar un comprador ese tesoro, no tiene que encontrar a alguien que absorba toda esa emisión de deuda, porque claro, si no hay demanda, cuando tú emites deuda, lo que tienes que hacer es ponerla a un interés mayor, tienes que dar un incentivo, y ahí es donde puedes jugártela a que suban los intereses o que incluso el dinero se evapore del sistema bancario o de los activos financieros y se mueva a las letras del tesoro. Lo que está permitiendo esto es que la Fed y el Tesoro estén consiguiendo, por así decirlo, financiar al gobierno, financiar la emisión de deuda del Tesoro estadounidense sin que sufra el sistema bancario, sin que caigan las reservas bancarias. Y claro, eso está dando un alivio brutal a los mercados porque está permitiendo que las reservas suban, que lo tenéis en línea verde, cuando normalmente si estás aplicando un QT y el balance se está reduciendo, las reservas deberían caer, las reservas deberían ir a la baja. Pues las reservas están subiendo y eso está permitiendo también que los mercados suban, que los mercados se comporten bien. Todo porque esa facilidad repo, ese dinero que había en el repo inverso, está sirviendo, por así decirlo, de comodín o neutralizando el efecto restrictivo que está intentando imponer la Reserva Federal. Eso está dando un alivio bestial tanto a la Fed para que no se rompa ningún banco otra vez, además de las facilidades que ya puso en marcha de préstamos, como también al Tesoro, que está permitiéndole emitir esa deuda y que haya un comprador, que son esos fondos monetarios. ¿Qué va a pasar una vez se evapore el repo? Se calcula que para marzo más o menos de este inicio de 2024. Bueno, pues ahí habrá que ver quién absorbe toda esa emisión de deuda del Tesoro. Si empiezan a volver a emitir a tramos largos, quién absorbe, quién demanda esos tramos y también qué pasa entonces con las reservas bancarias, si empieza a haber un movimiento a lo mejor hacia letras por parte de los otros activos financieros, ¿no? Veremos, por supuesto, algunos ya especulan que, lo vemos más en detalle en el vídeo que hemos hecho específico, pero algunos especulan que ahí es cuando la Reserva Federal tendrá que finalizar. Veremos lo que pasa. Sea como sea, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, abajo links en la descripción tenéis para más formación, para uniros a la comunidad y todo lo que necesitéis. Nos vemos, como siempre, en el próximo día. Chao, chao.